Después de las elecciones municipales y de la fuerte derrota del oficialismo, el cambio de gabinete era un asunto inminente. Ha ocurrido en el día de hoy. Este gobierno, tan preocupado de la velocidad, de la rapidez, de la energía, de la eficiencia, un gobierno que se dice ejecutivo, se ha caracterizado, y es curioso, por los cambios de gabinete sumamente lentos. Cuando ya el gabinete caía como pera madura al suelo, se producen los cambios. Nunca un cambio de gabinete bajo el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un cambio sorpresivo, un golpe de timón. Lo que se da en política, el hecho de cambiar un escenario para que el país, la ciudadanía, la oposición vea un escenario distinto, siempre han sido absolutamente tardíos. Este, no cabe la menor duda, también. Con ocasión de este cambio, el presidente de la República habló, y con un tono un poco de amargura, de decepción, o mejor dicho, de desolación, dijo que el gobierno lo ha hecho bien, crecimiento, empleo, que lo ha hecho muy bien, pero que la gente no lo entiende, que hay un problema más bien comunicacional, que no son capaces de que las políticas públicas, las grandes políticas públicas lleguen a los ciudadanos. Posiblemente esto se deba a una falla de origen. La falla de origen es que el presidente nunca tuvo credibilidad. Lo eligieron sí, como un ejecutivo, pero no como un político creíble. Y al poco tiempo, recordemos que cometió dos gravísimos errores. Las acciones de LAN, que no las vendía pese a su promesa, se demoró muchísimo. Y las acciones de Colo-Colo, que no las quería vender, al final terminó vendiéndolas. Son dos graves errores al inicio que comenzaron a pasar la cuenta y que finalmente tienen al gobierno, entre otras razones, que esté donde esté. Rodrigo Ginzpeter. Rodrigo Ginzpeter a lo mejor simboliza lo que ha ocurrido con el gobierno. Él mismo se colocó su propia meta. Él mismo se colocó su propia meta, lo repito. Dijo que iba a ser el Antonio Varas de este gobierno, el famoso ministro del Interior que hizo esta dupla con Manuel Montt, una dupla histórica en el siglo XIX. Bueno, fue ni siquiera una pálida imagen de Antonio Varas. Y por lo tanto no cumplió con su propia meta, y pese a eso, pese a que este es un gobierno de las eficiencias, el gobierno que siempre está evaluándolo todo, el gobierno que siempre está determinando si una persona lo hace bien o lo hace mal, bueno, finalmente tenemos a un Rodrigo Ginzpeter que sale del Ministerio del Interior pese a que no hizo lo que había prometido, y se queda en defensa, y nadie entiende por qué se queda en defensa, salvo la amistad con el presidente. Por lo tanto, en un gobierno donde la eficiencia manda, la amistad también manda, y a veces es superior a la eficiencia. ¿Entiende usted eso? No. Pero el presidente Sebastián Piñera ha pagado un costo altísimo manteniendo a Rodrigo Ginzpeter en el gabinete. Antes, en los anteriores cambios de gabinete, manteniéndolo como ministro del Interior, y ahora una vez más manteniéndolo como ministro de Defensa. Se había dicho que los enroques, esto de las sillas musicales bajo este gobierno no iban a funcionar. Bueno, funcionan. Tenemos ministros que van cambiando de cartera. Pero también se sinceran las cosas, porque en la práctica, el ministro del Interior en los últimos meses había sido Andrés Chadwick. El ministro Ginzpeter, arrinconado, reducido, empequeñecido, jibarizado, en realidad se había convertido en una especie de gran policía, pero no de jefe político. El jefe político era Andrés Chadwick, y por lo tanto el hecho de que Chadwick asuma el Ministerio del Interior no es más que sincerar las cosas. En defensa de Ginzpeter, el diseño. El diseño del presidente Sebastián Piñera de nombrar a Ginzpeter o de nombrar a Alfredo Moreno como canciller, en el fondo para decir: yo soy presidente, soy también canciller, soy también ministro del Interior, soy jefe político, llevo las relaciones exteriores porque yo sé de todo, nadie sabe más que yo. O sea, lo que ha habido acá en el gobierno es una falla de diseño. Y cuando hay una falla de diseño, hay una falla de origen. Y eso no es reparable, a menos que haya una reparación mayor y que la reparación sea a tiempo. Yo creo que ya es demasiado tarde, y por lo tanto comienza, después de este cambio de gabinete, una especie de epílogo. El gobierno termina, tiene que terminar lo que ya había comenzado, no hay proyectos nuevos, y comienza, yo diría, la redacción del inventario para la entrega al que venga, sea del mismo sector, sea de otro sector, pero el inventario.
Y cuando alguien está haciendo inventario, realmente nadie se preocupa de ellos. O sea, los focos van a estar puestos en los dos presidenciables, en Andrés Salamán y Lawrence Goldborn. El gobierno o el presidente va a sentir progresivamente la soledad, cómo el poder comienza a abandonar la moneda y comienza a situarse en otros lugares. Siempre pasa cuando terminan los gobiernos, pero ahora con muchísima anticipación. El presidente entonces va a rodearse de los leales de siempre, de sus amigos, de los amigos con los que tiene confianza, con los que puede hablar incluso con más garabatos. Andrés Navarro, de Sonda, Juan Claro, José Cox, ahí estará el Choclo, Carlos Alberto Délano. Todos ellos son los amigos del presidente y ustedes van a ver que progresivamente el presidente vuelve a lo que es su hábitat natural, digamos su redil. Otro aspecto importante del cambio de gabinete es que, curiosamente, los ministros que podían haber ido al Parlamento, ser candidatos al Parlamento, no van. Solo Catalina Parot, porque Andrés Chadwick podría haber sido candidato, porque Joaquín Lavín podría haber sido candidato, Pablo Longueira, Luciano Cruzcoque, Cecilia Pérez, la nueva vocera, candidata. Ninguno va al Parlamento. Y esto es posiblemente porque hay una gran desconfianza acerca de un eventual éxito electoral después de lo que ha pasado en las municipales. Atención con lo que pasó a nivel de concejales, porque el gobierno podría perder incluso la mayoría suficiente para mantener el binominal y por lo tanto se podría destruir toda la arquitectura que quedó con la Constitución de 1980. Los focos ahora van a estar centrados en Andrés Salamán y Lawrence Goldborn. Pero, ¿qué quieren para el país? ¿Qué van a presentar al país? Tienen que capturar votos. El 70% está en contra del gobierno. Entonces van a tener que definitivamente empezar a criticar al gobierno, decir lo que no se hizo, lo que se hizo mal, qué es lo que ellos habrían hecho o harían distinto. Veremos a dos exministros empezando a criticar la gestión de Sebastián Piñera y por lo tanto acentuando el pato cojo. Eso es lo que se podrá ver en las próximas semanas. Atención con esto. Lo cierto es que este cambio de gabinete indica, sin lugar a dudas, que la carrera presidencial ha comenzado y que el gobierno ha terminado, o por lo menos ha comenzado a terminar.